Esto es El Arte de Estar Bien. Un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral, donde te guiamos a lograr un bienestar completo, un paso a la vez. ¡Comencemos! Hola, ¿qué tal? Hola. Bienvenidos a nuestro programa del día de hoy, que es el arte de estar bien. Bueno, el día de hoy les vamos a traer una gran invitada, nuestra invitada especial, psicóloga y tanatóloga, Yanely Ramírez. Mucho gusto, un gustazo estar aquí. Gracias por invitarme, Zuleima. Y bueno, ¿de qué tema vamos a estar hablando esta semana, Ale? Bueno, pues... sí. No te preocupes. Ambas sales. Es que somos ambas sales. Sí, pero sí. Bueno, pues básicamente, como bien comentó Zuleima al inicio, pues yo soy tanatóloga y por lo general los tanatólogos trabajamos con este tema de los duelos. Hay muchas cuestiones a través de un duelo que no se ven de esta manera. Exactamente. ¿Y cómo se llama nuestro programa del día de hoy? El día de hoy vamos a estar platicando un poquito sobre el duelo. El tiempo, exacto, que nadie te cuenta. Exacto, ese es nuestro programa del día de hoy. Espero que cuando lo vean pues se sientan a lo mejor un poco más calmados, que a lo mejor funcionen estas técnicas. Vamos a hablar un poquito sobre de lo que trata este tema y sobre todo brindarles estas técnicas o herramientas más a profundidad junto con nuestra invitada que, como menciona, es tanatóloga, entonces nos va a estar apoyando bastante con esta parte. Nos gustaría conocer un poquito más acerca sobre esto que es el duelo. Claro, bueno, como bien sabemos, muchas veces no tenemos el conocimiento tan amplio de qué es el duelo. A veces solo pensamos que es como por haber perdido algún familiar, ser querido o hasta una mascota, pero el duelo va más allá. Puede ser desde una ruptura amorosa, la pérdida de un trabajo, a lo mejor cambiarnos de casa también implica un duelo porque dejamos ir en esa casa logros que obtuvimos en el transcurso de. Así que pues el duelo abarca muchísimos temas, muchísimos aspectos, pero creo que es importante ahorita como que adentrarnos tal vez un poco más a la pérdida física de alguien o de alguna mascota en especial, porque es como que en lo que más a veces se tiene relevancia y se llegan a tener más problemas al momento de cerrar, porque pues como bien lo dice el título, pues hay mitos y hay muchas cuestiones que no se saben. Muchas veces como personas, como sociedad en general, cuando vemos que un amigo pierde a alguien, nunca falta el comentario de es que ya no llores, es que ya déjalo ir, es que el tiempo lo cura todo. Ok, puede que el tiempo lo cure todo, pero si nosotros no trabajamos en intentar curar esta parte, el tiempo no va a hacer la magia sola. Exactamente. Y también esta parte de es que ya no llores, estamos invalidando las emociones de la otra persona y tampoco eso es bueno, porque al final de cuentas la persona va a dejar de, ¿cómo decirlo? Va a dejar de llorar, va a empezar a reprimir sus emociones y en un punto la persona va a empezar a tener actitudes no tan agradables con los demás, se va a empezar a aislar porque justamente, las otras personas, lejos de validar sus emociones, simplemente es como de, pues ¿sabes qué? No, ya no llores, es que ya pasó mucho tiempo, es que ya no tienes por qué sentirte así, ya el tiempo pasó, él ya está en un lugar mejor o todo eso. Está perfecto creer en lo que nosotros queramos creer, si la persona ya trascendió y está en un lugar mejor, está perfecto, pero simplemente también pensemos que no porque esa persona ya esté en otro punto quiere decir que nosotros vamos a dejar de llorar o el sentimiento se va a ir con esa persona, o si empezamos a sentir alegría está mal porque tenemos que seguir llorando. O por ejemplo cuando los juzgan, ¿no? Que por ejemplo tal vez llegó a pasar que, bueno, falleció su papá, vamos a decir, y el hijo no llora. Y entonces, es que ¿por qué no está llorando, no? También llega a suceder eso. Sí. ¿Tú qué piensas como al respecto de eso? Muchas veces, bueno, de este lado se ha visto muchas veces que en esos aspectos es porque, por ejemplo, algunos de los hijos toman esta parte de ponerse fuertes por las demás personas o simplemente muchos como que caen en un bloqueo de que todavía no asimilan, de cierta manera saben lo que está pasando, pero no lo asimilan por completo. Por eso como que a veces el dolor viene después. Muchas personas terminan diciendo, es que fue hace 8 años y a mí yo lo siento como si hubiera sido ayer. Y es justamente por esa parte, porque muchos empiezan como de, es que yo no lloré porque no quería que mi mamá se doblara, o porque mi hermana se doblara, o porque vi que todos estaban llorando y quién iba a estar a cargo de todo, o sí que yo no lloré. Y son cosas que uno va guardando y necesita empezar a soltar,
porque al final de cuentas todo tiene que salir en algún punto y a veces sale de las maneras más feas, ¿no? Y se convierten a veces en otros temas. Pero pues en estos casos sí es necesario empezar a trabajar y buscar ayuda. Si sientes que a lo mejor sí, pasó hace 8 años, pero tú sientes como si hubiera pasado ayer, es necesario buscar ayuda. Exactamente. ¿Qué nos podrías Claro. decir, Ale? Bueno, me gustaría también comentar, hace poquito leí una frase que me recordó muchísimo este tema, que es sobre estas familias que son muégano, ¿no? Es decir, que cuando, por ejemplo, lo despedacemos, ¿qué pasa? Se desgarra, ¿no? Y entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Por ejemplo, existen estas familias que son Lego, ¿no? Es decir, estamos uniendo bloques y estamos siendo una unidad, sin embargo, al momento de quitar esos bloques, no afectamos a las otras familias. ¿Crees que podríamos comentarnos un poquito acerca de esta manera en la que podamos a lo mejor desprendernos de un ser sin desgarrarnos y respetando a lo mejor el tiempo de duelo? Claro que sí. Bueno, aquí lo importante es de que igual, tanto en familia como en otros aspectos, no comparemos nuestros duelos. Tal vez sí, al ser familia muégano, podemos estar pasando por el duelo, no sé, de la pérdida de un papá, ¿no? Pero recordemos que, obviamente, aunque seamos familia muégano y todos hubiéramos tenido la misma relación, tu relación, por ejemplo, ¿no? En este aspecto, tú y yo nos conocemos un poquito más y con ella no tanto. Digamos que aunque es familia muégano, las relaciones son igual. No tenemos la misma relación, por ejemplo, los hijos no todos tienen la misma comunicación con ambos padres. Uno tiene a lo mejor más comunicación con el papá o con la mamá, o tuvieron un cierto acercamiento más en ciertos temas que a lo mejor otros integrantes de la familia, aunque fueran muégano, no sabían. Así que justamente esto genera que los sentimientos de una persona sean un poco mayores a los de la otra. Y justamente creo que aquí también viene una parte importante en donde, esta parte en donde si incluso de alguna manera no te llega a doler, tal vez en ese momento, o simplemente no sientes que te esté afectando de la misma forma que los demás, pues que no te juzgues, ¿no? Porque muchas veces también me ha llegado a consulta o incluso así, pues en consulta en general, me ha llegado que se culpan o se juzgan por el hecho de no sentirse mal por haber vivido esa etapa de duelo, ¿no? O ese, más bien ese proceso de duelo, y entonces ahí viene como que mucha autoexigencia y entonces viene esa parte en donde van arrastrando, porque luego también pasa que pues tal vez no lo trabajaron en el momento y entonces ya lleva años que lo vienen arrastrando y entonces hay algo que lo detona y entonces viene esa parte de, vuelve a surgir esa parte de que yo estuve mal al haberlo sentido así. Claro, o justamente esta parte de que a algunos es más fácil soltar el duelo y es como de, ¿y yo por qué todavía sigo atorado aquí? ¿Por qué sigo sintiéndome triste si ya pasó y a lo mejor mi hermana ya está como si nada? Es porque justamente aquí no podemos comparar un duelo de alguien que a lo mejor no vivió lo que tú viviste con esa persona. Y tampoco como hermanos decirles, ay, es que ya pasó mucho tiempo, mírame a mí, yo ya estoy como nueva, porque al final de cuentas volvemos a lo mismo. Tus emociones no son las mismas que las mías o que las de ella, son totalmente diferentes, cada una tiene su perspectiva diferente, cada una vivió pues aspectos muy, muy diferentes con esta persona. Así que no podemos estar comparando situaciones de cada persona, a pesar de que pudiéramos ser la familia muégano y estar siempre pegados, todo es un tanto diferente y no podemos estar juzgando al otro en este punto de es que el tiempo, es que ya debe estar, o porque yo no lo hago, porque simplemente o juzgando, o si nos juzgamos a nosotros mismos, generamos este conflicto de empezar a poder trabajar sobre esto. Exactamente. Claro, y creo que aquí mencionas algo súper importante que es, por ejemplo, la minimización de las emociones o la desvalidación de las mismas, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo veo que a lo mejor mi hermana, pues sí, ella ya lo superó más rápido, veo que está creciendo más rápido en ese sentido y no la veo tan afectada como yo, ¿no? Sin embargo, hay que recordar que cada quien tiene su forma de vivir este duelo. Recordemos que también existen estas etapas dentro del duelo y no necesariamente tenemos que pasar por todas estas etapas, ¿verdad? Hay personas que a lo mejor pueden vivir ciertas etapas, hay personas quienes no, hay personas que pueden tardar un poco más que otras y pueden demostrarlo de distintas maneras, ¿cierto? Claro, hay personas que pues sí, pueden estar atravesando por un duelo, pero se levantan, van a trabajar y como si nada. Pero otras que a lo mejor dicen, ¿sabes qué? Es que a mí me cuesta pararme de mi cama y presentarme a trabajar, simplemente. O a lo mejor relacionar cosas o todo eso, son muchas cosas que van influyendo en esta parte. Así que sí es importante como en general, como sociedad, tenemos que concientizar el validar las emociones de los demás,
es importante, y más si es en un tema de pérdida, no tenemos que invalidar así como de, ay, ya. Por ejemplo, igual, ¿no? Si nos enfocamos en que pues el duelo abarca muchas situaciones, a veces también se minimizan cuando se tratan de rupturas, de pérdidas de trabajo, algo así, es como de, ay, pues es algo pasajero, ¿no? O sea, fácil lo reemplazas. Ok, sí, se puede reemplazar fácilmente, pero a lo mejor en tema, no sé, terminar una relación con una amiga, lo que te va a doler es perder esa persona que a lo mejor estuvo en momentos muy importantes para ti, con la que compartiste momentos especiales, con la que a lo mejor estuviste toda la escuela, cosas así. Obviamente eso va a ser muy importante y va a ser un sentimiento que no todos van a entender y va a ser muy complicado, pero por eso necesitamos como sociedad validar que si la otra persona está triste, no decirle, ay, es que ya no estés triste o es que estás exagerando, porque nosotros no estamos en el lugar de esa persona y no sabemos qué pasó a esa persona. O la típica frase que siempre escuchamos de, es que échale ganas, porque también con eso las Tú personas... puedes. Claro, porque justo con eso, de hecho, hay una paciente que justo me dice que constantemente, hasta en su trabajo, se lo repiten y dice, es que, o sea, yo le echo ganas. El simple hecho de que yo me pare de mi cama ya es un logro para mí, pero que me digan, es que échale ganas, me hace sentir que yo no estoy haciendo nada, que yo, o sea, todo lo que yo llevo trabajando no ha servido de nada. Y es justamente eso. Cuando nosotros sentimos que estamos dando una frase de aliento, estamos haciendo todo lo contrario. A veces estamos minimizando el trabajo que cada uno está haciendo. Exactamente. Y justamente eso también genera esa parte en que tú mismo te desvalides, ¿no? Porque hay algo que nosotros desde nuestro enfoque que le llamamos disonancia cognitiva, ¿no? Que dice, tú piensas algo, pero el entorno te está diciendo otra cosa y entonces empiezan a chocar estos dos pensamientos de es que los demás dicen que está mal y yo siento que está bien, pero sí, entonces empieza este choque constante y eso más que ayudarte a estar bien la genera que te frustres más o que te enganches más a esas situaciones y por lo tanto pues no puedas avanzar, estancarte, ¿no? Y hablando de esto, ahorita me estaba acordando, a lo que sé de duelo es que hay ciertas etapas de duelo. ¿Crees que nos podrías platicar al respecto de las Claro etapas? que sí. Bueno, pues como bien igual lo decía Ale, no siempre se manejan todas las etapas en los duelos, pero por lo general está esta parte del, pues la depresión, el negarse, ¿no? Esta parte de que pues justamente sucedió Negociación. negociación, también está esta parte como de Enojo. enojo. Y justamente el enojo va por muchos aspectos. Que también ahí quisiera aclarar algo, porque a veces como sociedad, a veces como ya déjaselo a Dios. Pero aquí hay varios aspectos que tomar. Hay personas que cuando pierden a alguien se enojan con Dios. Es como de, ¿por qué? Si, o sea, si se lo tengo que dejar a él, ¿por qué él me lo quitó? Si sabía que yo lo quería tanto. O en caso de algún accidente es como de, si Dios fuera tan bueno, ¿por qué hizo que pasara esto? Así que también tenemos que tomar en cuenta esos aspectos, porque a veces tanto decir esas cosas de, es que déjaselo a Dios, es que todas esas situaciones generan que la persona a veces se centre un poco más en su enojo o hasta suelte el enojo con Dios, pero se empieza a enojar con ella misma. Y es que al final de cuentas en esa etapa de enojo lo que buscamos es encontrar culpables, ¿no? O sea, exacto. culpables, ya sea yo, Dios, mi mamá, mi abuela, mi Incluso amigo, uno mismo. Sí. quien sea, ¿verdad? Y entonces nos mantenemos luego en esos pensamientos rumiantes ahí, constantemente en eso. Y que sí, bueno, justamente viene esa parte y algo que yo le digo mucho a mis consultantes es esta parte de sé paciente contigo y también comprensivo, ¿no? Porque esto que estás viviendo es parte del proceso. Entonces, si tú un día te sientes enojado, identifica qué es lo que te hace sentir de esa forma y ahora sí ir trabajando sobre esa parte de cuestionarte si realmente son las cosas así como nosotros pensamos que están siendo, ¿no? Exacto, y creo que también hay que tomar mucho en cuenta que hay ciertas circunstancias, hay situaciones que están a veces fuera de nuestras manos o de nuestro control, ¿no? Entonces hay que identificar, por ejemplo, qué es lo que, pues a lo mejor este malestar, de qué manera podemos empezar a afrontarlo. Me gustaría a lo mejor empezar a hablar un poquito también sobre estas técnicas, porque hay ocasiones en las que incluso, pues la depresión, incluso el enojo, todo esto se llega a prolongar.
Sí, justamente. Aparte también se llegan a guardar ciertas emociones, más cuando, por ejemplo, llegan a suceder, ¿no? No sé, por ejemplo, casos de personas que perdieron a alguien por un accidente trágico, porque, no sé, se enfermó y en el hospital pues ya no pudo tener esta despedida. Pues como lo sabemos, hay duelos que pues no tienen una despedida. Y eso también genera otro enfrentamiento con la persona y su duelo, porque es como de, a mí me hubiera gustado decirle esto, me hubiera gustado que esa persona estuviera en este momento conmigo. Por ejemplo, en la etapa de COVID, ¿no? Que sucedió que pues la mayoría perdió familiares y nunca pudo despedirse porque terminaron ahí en el hospital y luego solamente les podían dar los restos y ya nada más ahí quedaba. Y justamente ahí viene también la otra parte de la importancia de los rituales para la despedida, ¿no? Claro, porque cada uno es importante esta situación. La despedida es como el punto clave, vaya, porque a veces es como de, muchos en el momento se bloquean y las emociones fluyen y pues terminan llorando y no se despiden. Y es cuando pasa el tiempo y es como, es que a mí me hubiera gustado decirle cuánto lo quería, ¿no? Agradecerle por el apoyo que me dio, por esto. Por eso a veces se les pide que, pues justo, o puedan escribirlo en algún lado, sacar por fin eso que a lo mejor a esa persona no se lo pudieron decir en su momento. Y pues hay muchas estrategias para esto. eh, Igual depende de cada persona, ¿no? Porque pues no todas las estrategias funcionan con todas las personas. Hay personas que a lo mejor sí son más de escribirlo porque no les gusta hablarlo o que los demás sepan. Y hay otras que es como, ¿sabes qué? A mí me gusta hablarlo, me gustaría expresarlo, me gustaría sacarlo de alguna manera. Y creo que estás comentando algo muy fundamental, el hecho de que hay que empezar a expresar estas emociones, de empezar a expresar a lo mejor esta situación que en su momento no pudimos expresar de la manera en la que pudimos querer, ¿no? Por ejemplo, incluso mediante escribir cartas, no sé, incluso me acuerdo mucho que, bueno, tengo un amigo que su mamá apenas perdió a su papá. Entonces ella empezó a publicar muchas fotos en sus estados, despidiéndose de él y demás. Y pues mi amigo me dice, es que ya no quiero que suba eso porque nada más le está afectando. Y es como de, ok, no, porque de alguna manera ella está empezando a expresar eso. Y es una forma de poder sacar eso que trae dentro. Claro, a veces justo como comentas, eso es algo muy importante. Hay personas que a lo mejor se la pasan, no sé, viendo el celular, fotos, ¿no? De esta persona que perdieron. Y es como de, es que ya cierra eso, ya no los veas porque te estás lastimando más. Y realmente a veces uno piensa que ver fotos lastima, pero realmente te remonta a esos momentos especiales con esa persona y te hace sentir que de alguna manera esa persona sigue contigo. A mí me gusta decirles que a veces pueden tomarlo como algo simbólico, algunas situaciones. Por ejemplo, en una ocasión un paciente me comentó que cuando va a ver a su familiar al panteón, cerca de la tumba de su familiar hay un árbol. Y dice que cuando llega a sentir que hace mucho aire, siente que esta persona le está dando un abrazo de bienvenida. Así que es justo lo que yo les digo, ¿saben qué? Si eso a ti te reconforta, te hace sentir bien, tú hazlo. Porque sí, las personas podrán decir, es que ya no lo hagas porque justamente te estás lastimando, pero no sabemos si realmente se está lastimando o eso le está ayudando a sanar. Eso sería como adivinar, ¿no? Cosas que no tienen que ver contigo. Y justamente todo esto que dices entra justo dentro de todo esto de los rituales, porque por ejemplo el Día de Muertos para nuestra cultura, en otras culturas que tienen muchas cosas más, que creo que hay una que es de África, que lo que hacen es como hacer ciertos restos y que poner los restos y ay no me acuerdo cómo se llaman estas aves negras que se las comen, algo así, hacen cosas bien raras para nosotros, ¿no? Sí. Pero para ellos es como ese ritual de despedida. Y así hay muchas culturas que cada una tiene su forma de hacer esta despedida para llegar a esa aceptación, ¿no? Que es lo que se busca justamente. Y sabemos que bueno, es un proceso, no hay tiempo, tampoco hay algo específico que tengas que pasar, sino justamente pues es aleatorio, tal vez un día vas a sentir enojo, otro vas a sentir tristeza, otro vas a sentir, vas a estar en la negociación, en la negación, pero justamente es parte del mismo proceso y viene esa parte en donde tú mismo te vayas permitiendo vivir, ¿no? Claro, porque justo en este proceso ya a lo mejor muchas personas están llegando a la aceptación, ¿no? Pero en el proceso se enojan, porque justamente es como de, ¿por qué me voy a sentir feliz? Perdí a la persona que quería, ¿por qué me tengo que sentir feliz? O perdí a mi mascota o cuestiones así. O piensan que el hecho de que el duelo termine quiere decir que vamos a olvidar a esa persona, que ya en la vida vamos a recordar a la persona, pero no es eso. Simplemente es como que
darle un cambio a esta tristeza total. Y obviamente, claro que nos va a dar nostalgia, recordar, Claro. vamos a sentir eso, pero ¿para qué convertir a lo mejor recuerdos gratos en recuerdos tristes? Exactamente. Entonces, bueno, creo que este es un tema bastante importante en donde pues creo que una parte muy importante es que nos eduquemos al respecto, o sea, que nos demos la oportunidad de conocer más, porque a consulta, bueno, a mí creo que la mayoría de mis casos suelen ser mucho duelo, ansiedad y depresión, pero justamente dentro de esto hay una parte en donde como tienen o existe este desconocimiento de lo que están viviendo, genera mucha más incertidumbre, ¿no? Entonces creo que ahí viene esa importancia de educarse, de conocer y de permitirse al respecto de lo que están sintiendo, ¿no? Sí, exacto, hay que quitarnos a lo mejor muchos de estos mitos que a lo mejor y llegan a decir, pasa un año y ya se acaba el duelo, ¿no? O tengo que estar triste porque como dices, ¿no? O sea, ¿cómo no me va a doler esto si acabo de perder a una persona que es importante para mí, ¿no? Entonces hay que quitarnos muchos de estos prejuicios, hay que dejar de juzgarnos, hay que validar nuestras emociones sobre todo y es poco a poco, no decimos que de la noche a la mañana vamos a pasar y uy, no, o sea, perfecto todo. No, va a ser difícil, es poco a poco y como siempre decimos, ¿no? A veces para dar un paso hacia enfrente hay que dar dos hacia atrás. Claro, Entonces, ningún proceso es lineal, ni tanto en temas un poco no tan de duelo, pero tampoco en el duelo es como que digamos, ya como diste 2 pasos enfrente, ya todo es para adelante, ¿por qué no? Siempre vamos a tener estos retrocesos y es parte de, y hay que también abrazar esa parte, de no es algo de, híjole, es que otra vez estoy como en el inicio, no, simplemente que pues a veces, como todo, es como aprender algo nuevo. Era algo que no conocíamos y al estar en el proceso de poder entender toda esta situación nos va a costar un poco y obviamente vamos a tener retrocesos, pero es parte de ahí, lo tenemos que abrazar. Y pues sí, como bien lo dijeron, tenemos que empezar como a educarnos un poco más sobre esto, porque a veces como sociedad es como de yo ya pasé por un duelo y ya sé cómo es, pero realmente no sabemos. Nuestro duelo no es igual al tuyo, no es igual al tuyo, no es igual al de nadie, porque cada uno lleva un duelo diferente y cada uno lleva sus emociones y lo afronta de manera diferente. Exactamente, entonces creo que como conclusión podemos decir que hay que ser muy compasivos, tanto con uno mismo como con los demás. sí, exacto. Si alguien cercano a ti está pasando por un proceso de esta parte, más que juzgar, sé este acompañante, escúchalo si lo necesita y déjalo que viva su duelo como pueda vivirlo, ¿no? Y si de plano notan que de alguna forma se le está complicando un poquito más el poderlo sobrellevar, pues bueno, ahora sí poder llegar a buscar ese apoyo, ¿no? Mejor, sería mucho mejor que desde el inicio puedan buscarlo, ¿verdad? Claro, sí. Pero bueno, también si notan que se le está complicando, pues adelante, busquen ese apoyo, esa ayuda, ya sea de profesionales, de amigos, familia, pero sobre todo de un profesional que te pueda dar esa guía adecuada para poder, pues para que te acompañe en ese proceso. Claro, recordar que igual pedir ayuda nunca es malo. En el tema que sea, pedir ayuda siempre es lo correcto, porque lo dejamos mucho tiempo y ¿qué va a pasar? Todo, al final de cuentas terminamos en el punto en el que debimos haber iniciado, pedir ayuda. Así que nunca es malo pedir ayuda. Exacto. Entonces, pues esperemos les haya servido de algo este tema. Podemos llegar más a fondo porque es un tema muy extenso. Sí, consideras que a lo mejor estás pasando por un duelo que se te está dificultando o incluso que estás pasando por un duelo, acércate con un profesional de la salud. Esto no es para cobardes, al contrario, es para valientes. Como decimos, hay que quitarnos mucho estos prejuicios, hay que dejar de juzgarnos y pues esperamos que les haya servido de algo este podcast, este episodio. Agradecemos mucho que nuestra invitada haya venido. Sí, muchas gracias. Y esperamos volverte a ver en otro episodio. Gracias, claro, pues nos gusta invitarme aquí. Claro, ¿quisieras compartir redes sociales? Bueno, como tal no tengo redes sociales todavía Okay. dedicadas a esta parte, pero bueno, pues igual yo creo que en parte de esta parte de bienestar integral pueden les pueden proporcionar mi número personal para cualquier atención que necesiten. Perfecto. Y pues ya. Sí, claro, la pueden encontrar con nosotros, ya saben, en Instagram como @cbci_mx, ya pude. Y en Facebook como cbci
Centro Bienestar y Salud Integral. Y nuestros números son los siguientes. Bueno, el mío es 55 79 87 45 07. Y bueno, tenemos otra línea en donde también... El otro es 55 73 29 06 18. Ok, también en estos números pueden encontrarnos y pueden también tener contacto con la psicóloga y tanatóloga Alejandra Ramírez o Yaneli Ramírez también. Es que las dos se llaman Ale y no queríamos confundirnos, pero pasó lo inevitable. Y bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan visto el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos hasta el próximo capítulo. Bye. Muchas gracias. Esto fue El Arte de Estar Bien, un espacio del Centro de Bienestar y Salud Integral. Hasta la próxima.